palabras no tienen otro objetivo que ponerle palabras al inicio de esta parte del encuentro de gubernamentalidad y biopolítica, y tienen, digamos, la intención de esto del ritual de la apertura. Una siesta de diciembre del año pasado, André Torrón se acercó para contar que tenía una idea y la ilusión, yo agregaría, de un encuentro de biopolítica en Córdoba. Tempranamente ya a ese encuentro convocó a María Inés Landa, que también quería pensar en esta posibilidad. La siguiente reunión, muy poco tiempo después, ya tenía también a Andrés Gijena, y apenas un rato más tarde, Ricardo Crisorio era parte del proyecto. Desde entonces y hasta ayer, y hasta ahora, y seguramente hasta mañana y hasta después de mañana, el trabajo fue y será mucho e intenso. Gestionar un evento, un encuentro de estas características, que ha tenido desde el inicio la intención de constituir y de ofrecerse como un espacio de debate, de discusión y como una posibilidad para cartografiar el diverso proceso de recepción de estos aspectos del pensamiento Foucaultiano, era una tarea que requirió de más, de mucho. Afortunadamente, no estuvimos solos y solas para transitar el desafío. Por un lado, las instituciones de las que formamos parte, esto es, la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto de Investigaciones en Humanidades, Ciencias Sociales, el Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y la Sociedad, CIEX-CONICET, Córdoba en este caso, Universidad Nacional de La Plata en el anterior, y la FFIH, o sea, la Facultad de Filosofía y Humanidades, en aquel momento nos acompañaron institucionalmente y en este momento la FFIH nos alberga. No estuvimos solos además porque los equipos de trabajo de los que formamos parte hicieron propio también el esfuerzo. Los equipos de investigación política sobre la monstruosidad, control sobre el espacio y los cuerpos, el seminario Gubernamentalidad y Biopolítica, la cátedra de Metodología 1 de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, el Centro Interdisciplinario Cuerpo, Educación y Sociedad de La Plata, y el equipo Haciendo Cuerpo, Gestión de Vida. Todas las personas que integran esos colectivos hicieron propia también la tarea, y sin el trabajo de todas esas personas yo no sé si esto hubiera sido posible. Asimismo, apoyaron esta iniciativa a través de subsidios y otro tipo de apoyos económicos la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, el Fondo Nacional para la Ciencia y la Tecnología del MINCIT, la Universidad Católica de Córdoba, la Maestría en Sociología del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, ADIUC, el Gremio de Docentes e Investigadores de Córdoba, la Alianza Francesa, la Facultad de Humanidades de La Plata. Fundamentalmente, esto no fue un trabajo en soledad, no estuvimos solos y solas, porque ustedes dijeron que sí, aportando ideas como la de llevar adelante el espacio de la clínica de ayer, pero también porque Gabriela, Lisandro, Martín, Francisco, Hernán, Manuel, Moyano y Manuel Méndez, José, Emanuel, Marcos y Vale recibieron gustosas la propuesta de compartir sus temas y sus desafíos de investigación en este marco. No estamos solos porque, por distintos medios, la propuesta fue recibida con entusiasmo y se han acercado a participar desde ayer como asistentes, estudiantes, colegas docentes y otras personas interesadas en la temática. No estuvimos solos porque desde las distintas instituciones, los equipos de prensa, los trabajadores de la comunicación de nuestras instituciones nos acompañaron y nos apoyan. Fundamentalmente, no estuvimos solos porque, con enorme generosidad y comprensión
del carácter de esta invitación y de las características del encuentro, las y los conferenciantes que hoy comienzan con sus exposiciones han recibido con alegría la invitación que hicimos entonces. Mirta, Manu, Edgardo, Ricardo, Antón, Gabriel, Silvia, Edu, Susana, Vanina, Damián, Fermín, Norma y Alejandro, muchas gracias. Entonces, en este día tan particular, que si me permiten un pequeño comentario personal, aproximadamente a esta hora, hace 31 años, acompañaba a mi padre a votar, el 30 de octubre de 1983, en una esperanza de retorno a la democracia, cuando nos interpelan, digamos, preguntas relacionadas con el poder. Digo, en este día particular, asumo como propios el temblor y las dudas de estas palabras, pero estas palabras son posibles, digamos, atravesadas por una serie de colectivos que hacen posible el encuentro. Entonces, en nombre de Ricardo Crisorio, Andrea Torrano, María Landa, Andrés Gijena y en el mío propio, Liliana Pereira, les damos la bienvenida y les decimos gracias. Bueno, me toca el otro ritual, que es la de coordinación y presentación de esta mesa. Algunas breves palabras, en todo caso, si quieren conocer más de su currículum, en el programa lo figuran. Además, me parece que son personas que ya conocemos, ambos juegan de local. Solo algunas pequeñas referencias. A los dos me parece que los considero personas que practican una especie de ética de la hospitalidad, y en un ámbito académico en donde no es muy común, practican mucho la generosidad intelectual. Eso es algo que es destacar de estas dos personas que vamos a presentar. Y de Manu tenemos como un largo recorrido de tomar clases con él, sobre todo me acuerdo de viejos cursos con Elías Palti. Él es uno de quienes nos hemos formado leyendo Derrida con él, con sus tesis, con su curso, lo mismo con su curso sobre la comunidad. Eso como breve palabra para presentar Manu. Y de Fermín, algo parecido, también nos hemos formado leyéndolo mucho a él. Es coeditor con Gaby, aquí presente, de un libro que es fundamental para el que venimos trabajando en biopolítica. Lo mismo, Un desierto para la nación, que es altamente recomendable, editado por Eterna Cadencia. Y un ensayo que leí hace poco que también es altamente recomendable, que es un ensayo sobre el hipopótamo que está en la revista Hemisferia. Lo recomiendo, de Pablo Escobar, que es un muy buen ensayo, altamente recomendable. Nada más tienen cerca de media hora cada uno para exponer, y después vamos a hacer como un espacio común de preguntas. Adelante. ¿Puedes empezar vos, Manu? Listo. Cumplimos estrictamente. Bueno, buenos días. Tres cositas. Una, agradecer a los organizadores, y agradecer no como formalidad, sino sinceramente la invitación. La otra cosa que quería decir es pedir disculpas porque una cuestión biográfica, que acabo de ser papá hace poco tiempo, me imposibilita estar más tiempo en las jornadas. Quisiera estar escuchando a todos, pero bueno, y encima se enfermó la niñera anteayer, es decir, tengo que hacer el reemplazo post mediodía de cuidado de Simón. Y la tercera cosa, antes de empezar a leer, es un pedido, una intención, digamos, que sería bueno que sigan organizando estas jornadas. No sé si van a querer después del agotamiento, pero los invito a que, me parece que está bueno que... Bueno, hay un trabajito que se llama Más allá de la vida. Y este trabajo gira, o me parece que un epígrafe, le da sentido, que es un epígrafe de Heidegger. Una oración, dice: para los testarudos, los tercos, la vida no es más que la vida. Son 3 puntos los que me interesa presentar. Un poco extraño, pensaba que la primera conferencia se le hayan dado a un derridiano, a un enemigo íntimo. Bueno, más allá de la vida. 1. Una cita.
un texto reciente, escrito en el año 1986, de una conferencia que da Derrida, que se llama Más allá del principio de poder, una conferencia sobre Foucault, pero que se acaba de publicar este año en un volumen homenaje, donde se cumplieron 10 años de la muerte de Derrida, ¿no? Leo la cita de Derrida. Esta pregunta la vemos quizá perfilarse en la voluntad de saber. Es una pregunta singular, o más bien la cuestión de la singularidad del poder, de el poder. ¿Qué ocurre cuando hablamos del poder en singular? Cuando continuamos diciendo el poder, cuando, y este es uno de los motivos más originales e insistentes de Foucault, no hay poder central, capital, hegemónico, monárquico, sino una multiplicidad de poderes, redes, o un haz de relaciones de poder, o técnicas polifórmicas de poderes. La cuestión parece clásica y filosófica en su forma. Se refiere al derecho de llamar con el mismo nombre a una multiplicidad de instancias de las cuales se subraya la irreductible multiplicidad y la heterogeneidad en cuanto a la determinación esencialmente política que se acuerda generalmente a la problemática del poder. Esta pregunta parece tradicional y canónica, pero sigue siendo inevitable y se articula inmediatamente con otra pregunta. ¿Cómo inscribir en un conjunto histórico tal problematización o tal acontecimiento, digamos teórico institucional, el psicoanálisis por caso, acontecimiento sin el cual la problematización de ese conjunto no habría sido posible? Derrida, ¿no? 1986, Más allá del principio del poder. Quisiera comenzar situando desde mi perspectiva el lugar específico que tienen los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad en el marco del pensamiento político contemporáneo. Para ello quiero comenzar señalando un aspecto general para formular luego algunos aspectos puntuales. La primera observación sería la siguiente. Los conceptos de biopolítica y gubernamentalidad, y agregaría el de disciplina, constituyen bajo el nombre de Michel Foucault uno de los esfuerzos más potentes para dar lugar a un pensamiento de la política que excede su formulación moderna. Esto es, se trata de categorías que surgen en el marco de la crisis del dispositivo de la soberanía para dar cuenta de los modos contemporáneos del poder. Esto supone, ante todo, entender que el pensamiento político es un modo de abordar relaciones de poder y no otra cosa. En este marco me gustaría comenzar señalando dos cuestiones que me parecen de sumo interés, no solo en vista al estudio de la obra de Foucault, sino en vista a los modos del pensamiento político contemporáneo. Puesto que lo que me interesa es, quiero insistir en este aspecto, no el estudio minucioso de la obra de Foucault, sino las dimensiones que abre y cierra para pensar la política. Primera cuestión. Una de las discusiones centrales que entiendo debe formularse en el marco de este encuentro es cómo comprender la relación entre biopolítica y gubernamentalidad en dos aspectos. De un lado, abordando cómo se da su articulación al interior de la obra Foucaultiana. De otro lado, qué inaugura una perspectiva biopolítica y qué una perspectiva gubernamental. La centralidad de las nociones de vida y gobierno no son menores, no solo por su raigambre histórica, sino por los desplazamientos supuestos, por ejemplo, entre poder y gobierno. Segunda cuestión. Atender a cómo es posible pensar la relación entre poder e historia. Conocemos los múltiples modos en que el mismo Foucault tematizó su propia labor histórica. Sin embargo, la cuestión que me parece importante formular no se dirige a los modos de trabajar la historia, sino a la propia historicidad de las categorías. Puesto que la paradoja se podría formular del siguiente modo. Biopolítica y gubernamentalidad son categorías contemporáneas, cuyo sentido es fijado por Foucault, pero sirven para abordar procesos políticos modernos o clásicos. Mis preguntas se dirigen entonces al modo en que se constituyen determinadas categorías para darle cierta forma específica al pensamiento político, asumiendo, como he señalado, que allí se encuentran unos desafíos específicos a pensar. Puesto que si se asume que un determinado esquema conceptual, aquel centrado en la noción de soberanía, ya no funciona para pensar la política actual, las relaciones de poder, el aparato conceptual que seamos capaces de darnos, para ello resulta central. Pero allí entiendo, resulta necesario pensar no solo cómo determinadas categorías permiten pensar fenómenos impensados, esto es, tienen un estatuto ontológico, sino cómo esas mismas categorías suponen relaciones de exclusión y subordinación. Es decir, toda categoría supone una relación de poder en la fijación de su sentido que permite mostrar que al mismo tiempo que abre una dimensión antes impensada,
se genera un proceso de clausura. Para pensar esto me interesa detenerme en la noción de biopolítica. Repitiendo el presupuesto del que parto. No se trata de precisar lo que entiende un autor u otro al respecto, o de asumir como una evidencia a priori la existencia de algo denominado biopolítica, sino de pensar las condiciones de posibilidad e imposibilidad que la constituyen como matriz conceptual de un cierto modo del pensamiento político. Para pensar esta matriz, la cuestión sería no solo atender a la emergencia de nuevas configuraciones de poder, sino de qué modo el aparato conceptual que movilizamos para ello supone la misma radicalidad que esa emergencia, donde la relación saber-poder no se manifiesta en un dispositivo epocal, sino en el mismo ejercicio de escritura. Me parece importante, antes de avanzar en dos aspectos que quisiera mostrar, indicar dos cuestiones preliminares. Primero, que en ciertas ocasiones el vínculo entre vida y política no solo circunscribe la noción de política al estudio de las relaciones de poder, sino que se tematiza desde un esquema de la representación. El poder se ejerce sobre la vida, el poder hace vivir, un poder sobre la vida. Esquema que no se revierte simplemente invirtiendo el orden, postulando por caso un poder de la vida, sino analizando de qué modo la misma constitución de la categoría de biopolítica conlleva la fijación de dos dimensiones que entran en relación solo a partir de la fijación de un sentido unívoco y exterior entre sí. Dicho de otro modo, la ruptura del esquema de la representación entre poder y vida supondría pasar a pensar en su relación desde una contaminación diferencial. Segundo, que tal como aparece en el epígrafe con el que comenzamos, deberíamos pensar hasta qué punto la serie de prácticas heterogéneas que surgen del cruce política-vida puede ser reconducida a la biopolítica, así en singular. Tal como el poder, el término biopolítica es usado en singular, y esa singularidad no da cuenta sino de un proceso político de reconducción de la heterogeneidad a la unidad. Se trata, digámoslo provocativamente, del viejo problema de la soberanía, de cómo constituir una unidad política, en este caso, conceptual. 2. Otro epígrafe de Derrida. Lo que llamamos vida, cosa u objeto de la biología y de la biografía, agrego yo de la biopolítica, no tiene frente a sí, primera complicación, algo que sea para ella un objeto oponible, la muerte, lo tanto lógico o lo tanto gráfico. Para comenzar el abordaje de la noción de biopolítica resulta importante efectuar dos precisiones. Primero, que la misma solo se entiende desde una segunda ruptura con el modelo de la soberanía para pensar en la política. Segundo, que no existe un único significado para entender la biopolítica, sino por lo menos tres. Aquel que aparece al final del seminario de Defender la Sociedad, pensada en función de la guerra de razas, aquel esbozado en el último capítulo del primer volumen de la sexualidad y aquel de las primeras clases de seguridad, territorio y población. Desde aquí se debe comenzar preguntando si existe un solo significado atribuible al significante biopolítica. Me gustaría avanzar señalando que justamente el problema de pensar surge de la misma constitución del vocablo, esto es, de la relación entre algo denominado bios y algo denominado política. Mi hipótesis es que la relación conceptual inscrita al interior mismo de la biopolítica conlleva una inestabilidad irradicable. O en otros términos, que si existe una forma específica de la política que surge de un vínculo con la vida, esta relación no puede ser decidida de un modo simple. Una de las estrategias argumentativas para ello podría surgir, tal como han mostrado diversos autores, indicando las diversas redes conceptuales en que se inscribe en la propia obra Foucaultiana. Quisiera ensayar otra estrategia dirigida a indicar que el concepto de vida, y dejemos por momento la discusión en torno al uso del prefijo griego, en sí mismo supone una serie de problemas que lo vuelven inestable. Esto es, que en sí supone la fijación de una frontera con la no vida que no puede ser precisada de modo simple, o si se quiere, es un límite poroso. La noción de biopolítica suele suponer una doble estrategia de demarcación. Por una parte, de la vida respecto de la muerte, y aquí unos índices podría ser lo posible entre hacer y dejar, vivir o morir. Por otra parte, de una vida puramente biológica respecto de una vida formada.
Entiendo que ambas dimensiones tienen importantes consecuencias para la política contemporánea. Ante todo, entonces, es necesario pensar, discutir, problematizar un modo de concebir la muerte como límite externo de la vida. Es decir, la vida, si no quiere concebirse como un presente viviente absoluto, está transido de muerte, de una finitud constitutiva. Esto permitiría pensar, frente al recurrente uso peyorativo de la noción de tanatopolítica, una política de la finitud. Por ello la pregunta es, ¿hasta qué punto resulta necesario mantener una decisión estable, no contaminada, entre vida y muerte, para definir la biopolítica? Luego surge una complicación suplementaria cuando se intenta definir lo que el mismo Foucault denomina la vida puramente biológica de la población. Pues allí está en juego la posibilidad de definir qué sea esa pureza atribuida a una instancia biológica. Esto es, que parece sustraerse de una fijación histórica, cultural, institucional de la propia vida. Resta entonces que si no hay algo así como una vida puramente biológica, resta pensar así, que si no hay algo así como una vida puramente biológica, ¿de qué modo el concepto de biopolítica supone una novedad o marca una cesura histórica? En ambos casos lo que interesa pensar es una estrategia de diferenciación que necesita ubicar como parantagónico o la muerte o la vida formada, no puramente biológica, para otorgarle precisión a la noción de biopolítica. Esta estrategia de diferenciación se dirige no solo a precisar una etapa histórica, sino a otorgarle su especificidad a una noción de biopolítica que para definirse se opone, a su vez, al aparato de la soberanía, que hace morir, y al aparato clásico, que excluye la pura vida biológica. Ahora bien, indicar esta inestabilidad conlleva ante todo dislocar un modo de pensamiento fijado en precisar la singularidad de momentos históricos mediante distinciones. Esto es, una pulsión de periodización que parece en ciertos casos reducir la misma complejidad de una noción como la de biopolítica. Pues posiblemente lo que se trata de pensar son las formas mediante las cuales se constituyen distintas políticas de diferenciación de la vida y la muerte. Luego, que la misma noción de biopolítica supone fijación de ciertas fronteras de significación que funcionan como subordinación-exclusión. Esto es, que no se trata de mostrar cómo operan estrategias de diferenciación política que pueden ser abordadas como biopolítica, sino como la misma categoría de biopolítica supone esos procesos de diferenciación. De modo que bajo el nombre singular de biopolítica insiste una pulsión de periodización fundada en la necesidad de precisar la especificidad de un modo de ejercicio del poder. Esta doble pulsión de periodización, pulsión de especificidad, es uno de los aspectos que me parece central revisar, no en vista a descartar la noción de biopolítica, sino a complejizar su propia definición. Es decir, ¿cómo pensar una definición de biopolítica no transida de esta doble pulsión, periódica y analítica? Allí me parece que la pulsión por estabilizar aquello que especifica la vida frente a la doble diferencia trazada, antes de complejizar, muchas veces termina por eludir la posibilidad de pensar los modos en que la política se entrelaza siempre con la vida y la muerte, e imposibilidad de hablar de una vida puramente biológica. 3. Y último punto. Cita de nuevo de Derrida. Hay que hablar del fantasma, incluso el fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no se reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya, o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos. Tanto si han muerto ya, como si todavía no han nacido. Ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad, más allá de todo presente vivo. Una de las cosas a pensar, señalaba, podría formularse del siguiente modo. ¿Cómo se desplaza la noción de biopolítica si se la tematiza como poder sobre la vida a gobierno sobre la vida? Las retóricas del poder o del gobierno dan lugar, entiendo, a diversas nociones de biopolítica. Sin embargo, allí no deja de ser sugerente que la vida, incluso en su referencia a lo puramente biológico, se refiere una y otra vez a lo humano. Allí, cuando la población se constituye como objeto de la política, no se trata sino de poblaciones humanas. La pregunta, como sugieren ciertos estudios recientes, es si en la misma noción de vida
perdón, es si la misma noción de vida no supone cierto residuo humanista, o mejor, si la vida no se piensa desde una lógica de la excepcionalidad. Entiendo que en este aspecto se abren dos dimensiones que ayudan, como en el caso anterior, a complejizar qué entendemos por biopolítica, preguntando de qué modo lo no humano habita la noción de vida o la vuelve equívoca. En una primera dimensión, entonces, podemos preguntar por aquellas vidas no humanas y su relación con la política. Esto es, si la biopolítica entendida como poder sobre la vida, definida como regulación de las poblaciones, no supone una decisión biopolítica precedente entre las vidas humanas y aquellas que no lo son, animales, bestias, monstruos, etc. La regulación de la población parece seguir estructurada en la lógica de la excepcionalidad humana, y así que solo es posible otorgarle un sentido a la noción de política y de biopolítica sobre la vida puramente biológica, porque el ser humano como tal es una vida no puramente biológica. Sin embargo, el acento no debe recaer sobre lo puramente biológico frente a aquello que no lo es, sino en la escisión que incluso funciona como condición de posibilidad entre las vidas humanas y aquellas que no lo son. Nuevamente existe una lógica político-conceptual que requiere de distinciones claras y distintas para funcionar. En una segunda dimensión, la misma definición de lo vivo, incluso de lo viviente, requiere una estabilización de aquello que hace que algo esté vivo. En este caso, la división precedente se dirige a la cuestión del humanismo, pero en un segundo sentido, allí donde la vida funciona como un calificativo. ¿De qué modo es posible diferenciar entre seres vivos y seres no vivos? O quizá, ¿qué le otorga la vida a unos seres y no a otros? Estoy pensando en una lógica de lo espectral que justamente desactiva esta censura, pues los espectros no están ni vivos ni muertos, o tienen una sobrevida transida de muerte. La diferencia entre vida y no vida parece funcionar como condición de posibilidad de la fijación, entonces, de un sentido preciso de biopolítica. Por este motivo, zoopolítica y espectropolítica parecen funcionar como un límite de la biopolítica, no solo en tanto complican un diagnóstico según el cual que la política se dirige a la pura vida biológica definiría al mundo contemporáneo, sino en tanto ponen en cuestión un modo de trabajar el pensamiento político que se funda en la misma posibilidad de fijar fronteras estables para establecer la potencia de una categoría. Como el epígrafe con el que comenzamos, el problema es que la vida no es solo la vida, e incluso podríamos agregar que la política no es solo la política. Los diversos pliegues internos que atraviesan los dos aspectos de esta palabra compuesta, al mismo tiempo que hacen estallar un sentido unívoco de la misma, abren una variedad de zonas de negación. Lo que me permite para concluir indicar dos cosas. Primero, de un lado, que si comenzaba señalando que la noción de biopolítica se entiende en un marco más amplio como una de las categorías que surgen ante la crisis de la hegemonía del dispositivo de la soberanía, el desafío pasa no solo por el estudio de las modalidades de poder emergentes, radicalmente nuevos, sino por el modo en que seamos capaces de dotarnos de un modo de pensamiento cuyo trabajo con los conceptos, las categorías, la escritura de teoría, en fin, permita desarticular los supuestos mismos de un modo de pensar soberano. Segundo, o de otro lado, que los cuatro aspectos que he intentado marcar como lugares de problematización conceptual de la biopolítica, el límite entre vida y muerte, la pureza de la vida biológica, las vidas humanas frente a las no humanas y los entes vivos frente a los no vivos, permiten abrir zonas de integración de prácticas políticas concretas, la necropolítica, los estudios sobre animalidad, especies, la espectralidad, etc., que tienden a desactivar una serie de dicotomías desde las cuales se termina por normalizar la potencia del mismo pensamiento, sea en la distinción entre biopolítica afirmativa y negativa, productividad y sujeción, etc. Bueno, buenos días. Primero que quería agradecerles a todo el trabajo de la organización y todos los afectos que se fueron ahí jugando ahí. Así que bueno, disculpas. Vengo de
del campo de la crítica literaria, así que voy a tratar de presentarles algo que quisiera colocar más en cierta campo de cómo la literatura imagina la biopolítica, ¿no? Con el límite de no tener el rigor conceptual de Manuel, por ejemplo, ¿no? Pero más bien sería el trabajo de la crítica de pensar, ni siquiera de imaginar, sino de pensar a partir de lo que imaginan otros, ¿no? En un par de novelas que les voy a presentar, donde me parece que se movilizan ciertas, una novela del año 90, otra del 2000, donde se pone en juego cierta imaginación biopolítica y la idea de, cierto horizonte de todo crítico, que es de algún modo contagiar o trasladar cierto deseo de lectura, si es que no leyeron estas dos novelas, ¿no? Para ustedes. Bueno, hace unos años, cuando ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Rosario, Santiago se despertaban con ese aire raro de los días de la Revolución, es una cita de Diario de la Guerra del Cerdo, sabíamos que algo estaba por pasar. Los golpes de Estado, los amotinamientos, los pronunciamientos militares, autodenominados revoluciones, comenzaban con una tenue mutación del aire, un ligero cambio en la presión atmosférica que agitaba los seres y las cosas. El aire de revolución de novelas como Nadie, Nada, Nunca, de Juan José Saer, o Respiración Artificial, de Ricardo Piglia, tenían esa carga de inminencia insoportable. Algo iba a suceder, un desencadenamiento de fuerzas represivas tensadas al máximo, que terminaría una vez más con el Estado afuera de la ley, ejerciendo la violencia soberana sobre una sociedad de sujetos constituidos por la represión y el miedo. De hecho, la insurrección de 2001 en Argentina fue un abierto desafío al estado de sitio por parte de una multitud. En el acto de ocupar los espacios públicos, de desplazarse en masa por la geografía de la ciudad, de Buenos Aires, me refiero a Buenos Aires en este caso, se abrió un espacio de prácticas y resistencias comunitarias que tenían como condición la verificación subjetiva de que el terror militar ya no era una amenaza. Pero lo que se disipó en la jornada del 19 y 20 de diciembre de 2001 no fue el aire de revolución de lo que Piglia llamó la ciudad ausente, la ciudad estatal disciplinaria, sino el aire de contrarrevolución de la ciudad biopolítica, una ciudad de sujetos aislados, individualistas, prepolíticos, donde la fuerza de separación viene no solo y no tanto de las instituciones del encierro, como del mercado y de una cultura del consumo que tomó a su cargo la producción de subjetividad. Del espacio-territorio disciplinado por las instituciones estatales, del espacio-territorio en la literatura, ¿no?, disciplinado por instituciones estatales, pasamos a un espacio cargado de vida, un espacio-población codificado y regulado bajo el signo del capital en su etapa de reconversión neoliberal, que hace del cuerpo, sus afectos y pasiones, una materia apropiable, privatizable, colonizable, objeto de control y explotación macroeconómica por parte de un poder de hacer vivir y dejar morir según un ordenamiento biopolítico jerárquico. Podría decirse entonces que a fines del siglo XX, según una genealogía que se remonta hasta la fundación de los estados liberales del siglo XIX, gobernar es poblar. Esto es, ponerlo viviente como núcleo de las preocupaciones de un poder selectivo y jerárquico de gerenciar, colonizar y reforzar la vida de una sociedad reducida a mera población. Esto es, un conjunto múltiple de cuerpos meramente administrables, dejándose vivir y modelar por redes biopolíticas de control y regulación que actúan al nivel de los deseos y los hábitos. Parece que entre el hacer vivir, que vamos a escuchar y vamos a citar un montón en estos días, y el dejarse vivir, ¿no?, es un giro que aparece en el centro de un cuento de Borges que se llama El Sur, ¿no? Dalman, el personaje, se dejaba vivir, ¿no? Entre el hacer vivir y el dejarse vivir hay un núcleo ahí que podría revisarse en la clave que vamos a estar discutiendo estos días. Un subtítulo: Aire de contrarrevolución, el aire de Sergio Cheifel. Si en la sociedad disciplinaria el aire se espesaba cuando algo estaba por pasar, en la ciudad neoliberal algo pasó. Una alteración permanente e invisible del presente, una atmósfera saturada de incertidumbre e imprevisibilidad económica que vino a implantarse como una imperfección definitiva
sin suspenso, al nivel imperceptible de las repeticiones y los hábitos. El poder que podríamos llamar postdisciplinario trabaja sobre la textura sensorial y cognitiva de la vida. Se trata de un poder difuso, imperceptible, coextensivo a un cuerpo social transformado en espacio y población. En efecto, el totalitarismo ha migrado del campo de lo político-jurídico a un terreno eminentemente biopolítico, donde las mediaciones políticas de la sociedad estatal se diluyen en un entramado de poderes postdisciplinarios que no tienen al Estado nacional ni a las formas de habitar la nación como referencia exclusiva para la producción y regulación de la subjetividad. La producción social, confinada alguna vez al espacio disciplinario de la fábrica industrial, surge entonces del espacio múltiple de la población y se extiende sobre formas de comunidad concreta, infiltrándose en el tejido de lo viviente según redes de miseria material, discriminación y abandono político localizado en calles y barrios transformados en fábricas biopolíticas que producen masivamente marginalidad y pobreza. Sobre esos espacios se aplica ese hacer vivir que para Foucault define al biopoder. O una de las definiciones, dice Manuel, ¿no? de biopoder que da Foucault, una serie de dispositivos que se extiende a lo largo de líneas virtuales que separan personas de cuerpos, que producen incluidos y excluidos a un lado y otro de una frontera que no es tanto geográfica como biopolítica. Unos de un lado viven disciplinándose bajo la amenaza de perderlo todo. Otros del otro lado del muro de necesidades y sueños insatisfechos ya no tienen nada que perder, salvo las cadenas que los sujetan al biopoder. Fueron empujados a un espacio extraterritorial, zonas no cartografiadas de la ciudad que recuerdan a las zonas en blanco de los antiguos mapas. El hecho de que la gendarmería, por ejemplo, sea asignada, al menos en Buenos Aires, al control del conurbano, ¿no? Me parece todo un síntoma, ¿no? La gendarmería, como seguir a la gendarmería para ver dónde está la frontera, ¿no? La literatura ensayó formas de hacer ver y desmontar las operaciones fundamentales de ese poder difuso y productivo, colonizando la totalidad de la vida cotidiana, oculto a plena luz como la carta robada del cuento del Poe. La pregunta por la naturaleza del poder estatal, que organizó buena parte de las políticas de la literatura de los años 80, se desplazó en los años 90 la pregunta por el lugar, por el dónde del poder. ¿Dónde está el poder? ¿No? El dónde de un poder afectivo, deslocalizado, virtual, que parecía haber desaparecido en un aire de contrarrevolución que lo envolvía todo. El aire, de Sergio Chaifek, es una novela del año 92. Es una de esas novelas ricas en señales, pero no en enseñanzas, que a fines del siglo XX llegaron por una vía negativa a donde otros discursos llegaron un poco más tarde. Legando contextos, absorbiendo intensidades, las novelas de Chaifek elaboraron nuevas formas de visibilidad sobre los cuerpos según una imaginación microfísica que ensaya con otros modos de lo sensible. En este sentido, el aire registra las mutaciones del presente, la agotadora tensión de su época, es una cita. Los cambios cualitativos que están transformando el paisaje de manera imperceptible. Y lo hace a través de una historia que comienza arrojando a un personaje a un pozo de extrañamiento, en cuyo fondo será visible no tanto la vida, como lo que Deleuze llamaba impersonalmente una vida. Así empieza la novela. El libro prefiguraba una vida, dice. Esto es una vida prepersonal, asubjetiva, despojada de atributos, no plegada en una adentro y una afuera, más allá de la forma de identidad y del individuo. Eso que el aire hace vacilar al borde de la presencia, suspendido en una burbuja del presente, lleva al principio el nombre de Barroso, el nombre del personaje. Su mujer acaba imprevistamente de abandonarlo y un incendio en la oficina donde trabaja de ingeniero lo aparta del orden de repeticiones y irregularidades inocuas que constituyen el mundo naturalizado del trabajo y de la vida cotidiana. El ingeniero Barroso, que es un hombre de magnitudes que lo mide todo, cae en un espacio inconmensurable, carente de medida, ¿no? Cae en la vida, podemos decir, un vacío, cito, cronológico que lo exiliaba del presente. Que es al mismo tiempo un vacío temporal, ¿no? Hay mucho trabajo sobre la literatura que podríamos marcar como frontera esta novela, ¿no? Trabajando el presente, ¿no? El presente ingresa en la literatura, ¿no? El tiempo que no pasa, ¿no? De novelas que de algún modo resignan la trama por una especie de empastamiento en un presente que no, sin ningún transcurrir.
Solo entonces, con una mirada melancólica, Barroso, que lleva la melancolía del barroco, barroco, inscripta en su nombre, ve multiplicarse alrededor suyo los signos de una amplia degradación que ocupa la ciudad entera, tanto como la naturalización que se ha apoderado de esos signos. Eso que no se quiere saber, eso que en medio de la fiesta del consumo siempre había estado ahí y nunca habíamos visto, se vuelve la materia de una novela que se mueve entre una multitud de seres anónimos y silenciosos que salen por la grieta de una frontera abierta en el tiempo, más que en el espacio. Una zona de oscuridad no iluminada como una boca negra que traga y expulsa. Y lo que ve Barroso, la novela es simplemente el deambular de este personaje, lo que ve Barroso en un vagabundeo con la mente en blanco, que tiene más de merodeo confuso de autista que de caminata, es un territorio en ruinas, cargado de una vida turbulenta, hacinada en conventillos y barrios marginales, donde el paisaje urbano se desarticula y fragmenta según dislocaciones espaciales permanentes, ¿no? Parecen irreversibles. La hipótesis es que de algún modo terminó la ciudad. Barroso camina por un territorio inestable entre tribus flotantes de desocupados, seres disponibles, excluidos del mundo del trabajo y del consumo, asomándose a los contenedores de basura en busca de botellas que luego canjean por mercancías. Año 92. La ciudad se ha convertido en un gran suburbio que se desplaza de los márgenes al centro mismo de la ciudad, alojándose en las terrazas de los edificios. En efecto, las terrazas de los edificios se llenan de familias de desocupados. Así es el paisaje de la novela. Se trata de lo que la novela llama la tuburización de las azoteas, una modificación invisible del espacio aéreo de una ciudad recubierta por una capa de vida silenciosa flotando en un limbo de desocupación y privaciones, ¿no? En la novela hay una especie de villa miseria que se arma en las azoteas ocupadas de los edificios, ¿no? Parte del título El aire evoca, digamos, este paisaje o este limbo, digamos, aéreo. La relación entre hay una novela de aire también de los mismos años, Los fantasmas, que transcurre en la azotea de una obra en construcción. Es una familia de inmigrantes en la azotea de una construcción en contacto con espectros, ¿no? Los fantasmas se llama la novela. La relación entre centro y periferia está cambiando. Desde el momento que la frontera biopolítica pasa menos por el territorio que por la población, pareciera que son las ciudades las que se vuelven periféricas de un suburbio infinito que crece sin centro ni medida. Interrumpida por terrenos descampados, a medio hacer, Buenos Aires retorna al campo, como si fuera la ciudad misma la que emprendió un éxodo que la devuelve a esa anomalía originaria llamada desierto, en contra de la cual había sido diseñada. Pero el campo, a pesar del culto a la tierra, de un nacionalismo cultural que aparece en la novela, no está empeñado de posibilidades, no retiene ninguna promesa, interrumpe el lenguaje y coarta las actitudes intelectuales. También el campo termina, ¿no? En el aire la nación parece haber terminado y el desierto entra en una ciudad recorrida por posiciones biopolíticas que para transformarse en antagonismo tendrán que esperar unos años, al menos en la literatura de Chaffetz. Esto que Chaffetz hace con la ciudad, ¿no? La ciudad que se vuelve campo, pero que a la vez desmonta la posición, el imaginario, civilización y barbarie, ciudad-campo, ¿no? En coincidencia con cierta hipótesis de imaginación literaria, que es la Argentina terminó, por lo tanto terminó la oposición, terminó la literatura nacional, o la literatura que tiene como referencia nacional, y terminó por lo tanto la oposición ciudad-campo, civilización-barbarie, ¿no? En medio de este espacio donde ciudad y campo se desdiferencian, ¿no? Y esto que el aire hace desde la ciudad, el desperdicio de Matilde Sánchez, que le voy a hablar un ratito ahora, ¿no? Lo hace desde el campo, ¿no? Con un pie en el campo trabaja esta misma desdiferenciación ciudad-campo en clave de imaginación biopolítica. La pastoral de la globalización es el siguiente subtítulo sobre el desperdicio de Matilde Sánchez. En las décadas de la desnacionalización neoliberal, la literatura volvió al desierto, aliada de sus flujos de intensidades nómades, que invaden la representación y desorganizan las jerarquías, los contornos, los límites de los imaginarios modernizadores de la Argentina, que hacia el año 2000, en el año 2000 está instalada la novela, ya no puede ser pensada como identidad, como totalidad o como fuente de subjetividad. De ese mismo subsuelo donde Chaffetz localiza la producción de población, salen los liebreros, son los personajes de la novela que les voy a hablar a continuación,
de la novela de Matilde Sánchez, El desperdicio, es una novela de 2007, pero que vuelve, digamos, a la década del 90 y termina en el 2000, que es el año en el que muere el personaje principal. La novela narra la historia de Elena Arteche, una joven promesa de la crítica literaria, formada en la literatura francesa y en la teoría de los formalistas rusos, que hacia 1990 vuelve de la ciudad al campo a salvar la estancia familiar de la crisis como quien se arroja al pozo de un mundo desconocido. Quiero bajar y bajar, dice Elena Arteche, una suerte de Alicia en el país del extrañamiento que termina en 2001, y termina la novela, muriendo de un cáncer presuntamente hereditario, desperdiciándose, fundida a una masa amorfa de jóvenes libreros, empleadas domésticas y cirujas rurales en un paisaje social en descomposición. Pero el mundo al que regresa Elena no es el campo de lo sublime patrio, esa segunda naturaleza en la que habita imaginariamente una clase que se identifica a sí misma como lo argentino, ¿no? Los que conocemos el look galán sojero, ¿no? de estos últimos años, aparece ya en esta novela, ¿no? Sino regresa a un mundo rural en regresión que solo por inercia u obediencia a las imágenes y sentidos que nos constituyen seguimos llamando el campo. Estamos ahora en un desierto que se derrama de la ciudad a la periferia, en un país en perpetuo derrumbamiento donde las fuentes del sentido de lo argentino parecen haberse agotado. ¿No? O sea, acá el espacio biopolítico de la villa se corre al campo en la novela, ¿no? El país se está hundiendo. Las napas subterráneas se suben hasta la superficie e inundan los campos. Simultáneamente, mutaciones y manipulaciones genéticas y ecológicas de animales y cultivos están transformando la naturaleza de la producción. Lo que pronto va a ser el boom de la soja comienza a redibujar el paisaje agrícola atravesado furtivamente por liebres, liebreros y lilleras rurales. Simbologías remotas vienen en ayuda de nuevas formas de explotación y de gerenciamiento de la tierra. Brotes de soja y de nacionalismo reaccionario emergen del suelo y al costado de las rutas en el nuevo paisaje técnico y social de esta suerte de neopastoral de la globalización en la que tribus de jóvenes liebreros y cirujas rurales corren literalmente la liebre, que es el nuevo ganado argentino. Es un repaso de la novela. La realidad de lo rural se tambalea, se desfamiliariza a lo largo de fisuras que agrietan la superficie lisa y llana de lo visible. Por todas partes fisuras, ruinas de una simbología arcaica, escombros de un orden que se derrumba y que la política literaria del desperdicio, que respira el mismo aire que las novelas urbanas de Chayfek, hacen ver, según eso, que desde comienzos de los años 90 estaba ahí, pero nadie veía porque no había palabras para nombrarlo. Los signos confusos de una mutación insensible, deslocalizada y omnipresente, el enrarecimiento del paisaje social, el desanudamiento del lazo social, la visibilidad de, cito, la miseria que estuvo allí, objetiva pero invisible, derramándose de la ciudad a la periferia y desfigurando lo que reconocemos y por inercia, por obediencia a las imágenes y sentidos que nos constituyen, seguimos pensando como el campo. La escena de la casa de la liebre ocupa el centro de la novela, según una rudimentaria, aunque pujante economía del fin de siglo, que Matilde Sánchez reconstruyó en una vieja crónica que publicó en Clarín, que se llama Correr la liebre, cazadores en el granero del mundo, una crónica del año 2001 sobre los liebreros de la ciudad de Azul, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. La práctica cartografiada por Matilde Sánchez puede inscribirse en la tradicional economía de supervivencia de los hombres de campo, una red informal y difusa de actividades independientes como la Casa Menor de Bichos, que las remotas instrucciones a los mayordomos de instancias de Juan Manuel de Rosas, de 1825, ya hacía visible al intentar regularlas. A fines del siglo XX, en los años de la crisis y la recesión, la cosecha de la liebre es, según la crónica, la renta del pobrerío. La furtiva y mísera tajada que los cazadores extraen de la explotación de un resto rural exterminable que se escapa por los intersticios de una economía agropecuaria tradicional quebrada en pedazos. Faeneadas y envasadas al vacío en relucientes packaging, las liebres van del frigorífico de la Pampa a los supermercados europeos, del desempleo al goulash, dice la novela, servidos en mesas de Alemania, Francia, Austria e Italia.
síntoma de un tejido social y simbólico en descomposición, de fragmentación de lo que habitualmente reconocemos como cultura nacional, la explotación de la liebre es una suerte de parodia espontánea de la Argentina ganadera. Último recurso de una vasta población de desocupadas rurales a punto de perderse en el espacio amorfo del desplazamiento y el abandono absolutos. Si el Estado del siglo XIX buscaba la obediencia de los gauchos al orden de la ley y el control de sus cuerpos nómades por medio de microprácticas disciplinarias en la escuela, el ejército, el trabajo en las estancias o el empleo doméstico, el Estado de fines del siglo XX, el Estado neoliberal, abandona activamente su suerte vidas precarizadas, indeseables, incluidas en el orden socioeconómico dominante mediante su exclusión. Son otra vez la mano de obra informal del mercado global, vidas precarizadas, corriendo la liebre a la intemperie del amparo y del control de un Estado en crisis que les ha retirado su protección y sus mecanismos de reconocimiento. En el umbral mismo de la desintegración de lo social, en una continuidad inquietante con la vida animal, la vida de los liebreros se desfigura hasta lo irreconocible, perdiéndose en la oscuridad impenetrable de una ruralidad gótica, rústica y regresiva, sin los tonos nostálgicos de la pastoral. Un peldaño más abajo de esta industria del desperdicio, allí donde el grado de estratificación es prácticamente absoluto, están los liebreros, atracción humana, cirujas rurales. Estos libreros que acabo de hablar trabajan en camionetas, ¿no? Pero ahora aparecen en la novela los cirujas rurales, que corren la liebre en bicicleta o a pie, seres sin empleo ni de domicilio fijo, viejos gauchos, caídos de la infraestructura municipal en el agujero negro de la Ostraneña. Cirujas en bicicleta, cazan liebres en bicicleta, ¿no? por el campo. Desperdicios humanos, vidas superfluas y supernumerarias que duermen a la intemperie de la noche y de cualquier categoría social, sobre cartones, en tolderías de plástico y puestos de chapa. La novela trabaja en este límite muy productivo para la literatura y para el cine argentino del 2000, digamos, que es este límite entre la crónica y la ficción, ¿no? Trabajando justamente en el dibujamiento de la crónica y la ficción, ¿no? Es decir, todo esto forma parte, o son datos de la crónica que pasan a la novela de estos personajes. Desperdicios humanos, vías superfluas y supernumerarias que duermen a la intemperie de la noche y de cualquier categoría social sobre cartones, en tonterías de plástico y puestos de chapa. Incontrolables, habitan en los nuevos blancos en los mapas, zonas no cartografiadas, como los viejos, como el desierto, donde vegetan los modernos homo sapiens del capitalismo global. Ya no son gente, son ex-hombres, dice la novela, que escapan como liebres asustadas a las grillas que constituyen la vida socialmente elegible. La asistencia social trata de literalmente contenerlos en containers Hapag-Lloyd que tiran por ahí, por el campo, para que se amparen, digamos, ¿no? Containers robados de la circulación global, que funcionarios municipales lograron desviar de los circuitos globales de la mercancía. Pero ningún interior va a alcanzar para contener ese exceso que se produce en el momento mismo en que se intenta dominarlo. Elevándose en el medio de la pampa como silos de cereal aplastado por el peso de la crisis, los contenedores son espejismos de la industria en el medio del desierto, castillos góticos del capitalismo habitados por los fantasmas del trabajo y de una Argentina industrial desmantelada, trazando la frontera de un nuevo antagonismo. En medio de esa red de afectos y de intensidades sin nombre, Elena, el personaje de la novela, busca entre las tribus de cazadores de liebres una nueva educación de la sensibilidad, un impulso novelesco que la lleve de los interiores de la novela francesa a los espacios abiertos de aventuras saturada de elementos paródicos. Con mirada de liebre encandilada, el personaje reconoce en los cazadores el reflujo de energías fascistoides, lo reprimido, los impulsos inhibidos que surgen incontenibles como un geyser y que están llamando a liderar una transformación. ¿Qué tipo de cambio o contrapoder puede surgir de esta franja de economía agonizante sujeta al mercado por un delgadísimo hilo de vida? Parte que no es una parte, como escribe Rancière, o clase que no es una clase, como sostiene Marx a propósito del
del lumpenproletariado, la política del desperdicio remueve estos escombros de lumpenaje desparramados en un desierto que crece y crece intersticialmente entre campos que se sojizan aceleradamente a costa del desplazamiento, sino el liso y llano desalojo de pequeños agricultores o de comunidades indígenas que arriendan sus campos a pools de siembra y de biogenética aplicada al agro que transforma radicalmente la producción ganadera. Estamos frente a un paisaje biopolítico de materias abandonadas por el Estado a las fuerzas regresivas del mercado, una nueva naturaleza tecnológica en contradicción con las nostálgicas imágenes de campo que todavía hechizan nuestra imaginación social. Pero ¿qué ocurre cuando toda esta multitud de muertos vivientes rebajados por resistencia social y humanitarismo anuda vida, a especie amenazada y exterminable, en inquietante continuidad con el animal, se comporta como humana y se hace escuchar, emitiendo palabras más que chillidos de miedo? O según una construcción político-fantasmática del desperdicio, y si al igual que los fantasmas sin empleo, las liebres decidieran agremiarse y manifestar para poner coto a la masacre, ninguna amenaza más escalofriante que la rebelión de los animales, decía la abuela, ¿no? Hay un cuento de Cancela, se llama El Cocobacilo de Herlin, es un cuento de 1920, ¿no? Donde un científico europeo es contratado por el Estado argentino para exterminar los conejos y las liebres del campo, ¿no? en serie con la conquista del desierto, ¿no? Es como una especie de modernización en continuidad con el exterminio de indígenas y en serie con la inmigración, porque la liebre resulta ser una especie extranjera, ¿no? Entonces, en el marco de esto, sobre eso, en la serie de sabios visitantes, que es un poco el núcleo de la literatura de Cancela, ¿no? Aparece este Herlin, ¿no? que inventa un vacilo para exterminar conejos que nunca llega a ver, ¿no? Nunca sale de la red burocrática gubernamental del Ministerio de Buenos Aires para exterminio de la liebre, ¿no? Liebres que nunca llega a ver porque queda atrapado en ese nudo gubernamental de un cuento que vale la pena desempolvar, en serie con el desperdicio, ¿no? Y en serie con estas discusiones que estamos viendo, ¿no? Termino. Pura intensidad de lo viviente, las liebres son la pura eclosión de un presente que estalla en múltiples sentidos, las carreras de las liebres, último velo sobre un real político no domesticable que se inscribe en el lenguaje bajo la forma del animal. Pero de esto le va a hablar Gabriel seguramente en un rato. Muchas gracias. Tenemos como 45 minutos de preguntas o menos. ¿Alguna pregunta en el público presente? Tenés que acercarnos con el micrófono. Bueno, no, me encantaron las dos exposiciones. Pero quería hacerle un par de preguntas a Manu respecto de esta complejización de la biopolítica o esta complejización o esta deconstrucción de la biopolítica. Y pensaba en estos 4 puntos que trabajabas y me preguntaba esta cuestión del espectro como lo que justamente difumina la frontera entre la vida y la muerte y demás, pero pensaba el contrapunto con lo que ayer se hablaba de los zombies y pensaba la irreductibilidad del cuerpo en el zombie, en el monstruo, como estas figuras que transitan entre la vida y la muerte y cómo se pierde en algún punto el cuerpo o la irreductibilidad del cuerpo en el espectro. Que pareciera ser precisamente vida y muerte en paralelo, sin cuerpo, y esto me hacía pensar, quizás al interior de los debates de la biopolítica, en cuál es la relación entre vida y cuerpo, no solamente entre vida y muerte, sino, ya que no hay solamente la vida biológica, sino todas las particiones de la vida, sino también todas las particiones de los cuerpos, en plural, como señalaba al principio. Y otro punto es que me parecía algo como con esta cuestión de la muerte es
la muerte, ¿de qué vida? Me preguntaba. Entonces, también la muerte, si no aclaramos La muerte de qué vida, o para pensarlas, seguir este tándem, la vida y la muerte, no termina siendo la muerte como finitud, no la muerte obviamente biológica, sino la muerte en tanto finitud, una muerte ontológica podríamos decir, no sigue también con la lógica de la excepción, en este sentido, otro dejo humanista quizás, de la excepción de la muerte. Y fundamentalmente creo que hay como la última que trazas es esta relación entre lo vivo y lo no vivo, pero sin embargo lo no vivo tiene que ser lo que atraviesa la experiencia y la muerte, ¿no? Como una estructura, digamos, como una ontología de lo que Agamben llama en el lenguaje de muerte del ser sido, digamos, o sea, un ser que ha sido. Y pensaba precisamente cómo se puede poner a lo nunca sido, ¿no? A lo no acontecido, en el sentido de lo no vivo es necesariamente lo abiótico y demás, es necesariamente lo que ha pasado por la experiencia de la finitud, o en ese sentido de la muerte en estos términos ontológicos. Y por último, ¿dónde está la facultad de muerte, no? ¿En dónde está inscripta? Si no, obviamente no está inscripta en la ideología, ¿dónde está inscripta? Esas son preguntas que me quedaron. Muchísimas gracias por los laburos. Me parece que recuperan algunas conversaciones de ayer y las disparan en una dirección realmente muy productiva. Subrayo un poco, no, repito en el entusiasmo la pobre invitación de Manu a pensar la biopolítica desde la inestabilidad que inaugura, ¿no? Porque realmente me parece que una lectura de biopolítica justamente el punto de partida es el momento en que la distinción entre vida y muerte se vuelve inestable, se vuelve política y por lo tanto arbitraria y irreversible, digamos, ¿no? Me parece que esa podría ser también una forma de pensar el punto de partida del pensamiento biopolítico. Dos puntitos respecto de lo mucho que habló Manu, ¿no? Por un lado, esta idea de complicar la noción de vida para complicar la noción de biopolítica, pero también un poco también al revés, ¿no? Cómo el pensamiento biopolítico nos permite complicar los modos en que se moviliza públicamente la noción de vida, ¿no? Entonces, desarrollar y nos da herramientas para desarrollar intervenciones públicas, ¿no? En torno a justamente los modos en que la noción de vida funciona como horizonte de legitimación de lo político. Eso me parecería, justamente como una nota a pie, un poco la invitación que llevas adelante, y me parece que puede ser también un marco para algunas de las conversaciones. Y respecto de la cuestión de lo humano y lo no, de la dimensión humanista de la noción de vida, ahí sí me parece que en sus versiones más interesantes, la gente que labura la cuestión animal tiene mucho por decir, en el sentido de que hay algunas intervenciones que piensan directamente en la noción de vivos en torno a distribuciones, básicamente vidas protegidas, independientemente de la especie, ¿no? Entonces ahí, vidas protegidas, políticamente protegidas, ¿no? Independientemente de la especie. Entonces ahí aparece la noción de vida como agenciamientos móviles, cambiantes, pero que no necesariamente reconocen por definición una base en la especie, ¿no? Entonces, y ahí sí habría otra forma de pensar políticamente el bios que por lo menos desfonde o tense el trasfondo humanista, ¿no? que siempre necesariamente reaparece. Y un poco para continuar la conversación con Fermín, ¿no? Un poco, decías, terminó la ciudad, ¿no? Y retoma las conversaciones de ayer, ¿no? Estamos hablando de Martín, porque el trabajo de Martín estaba justamente también la pregunta por el fin o la reconfiguración de la ciudad. En la otra presentación que hablaba de la videovigilancia también estaba la pregunta por la ciudad. Un poco lo que por ahí, mientras te escuchaba, pensaba es, bueno, se terminó la ciudad, aparece otra cosa, ¿cómo la literatura nos ayuda a pensar eso? ¿Te parece? ¿O no? Digo, porque inmediatamente mientras te escuchaba pensaba en el laburo de Sibeki sobre territorios informales, ¿no? Digo, y pensar un poco
ahí, porque en tu presentación y yo como colega del campo comparto el entusiasmo por esta capacidad anticipatoria que tiene la ficción para registrar eso que estaba en el aire, literalmente, y llevarlo, darle palabra y llevarlo hacia un punto de cierta formalización. Al mismo tiempo, me preguntaba un poco si hay límites para lo que la literatura también puede capturar, o esta literatura en esta inflexión, ¿no? Respecto de este fin de la ciudad y esto otro que comienza o que no comienza, esta otra temporalidad. En fin, invitarte a comentar sobre eso. Sí, ¿qué tal? En relación con la exposición de Emmanuel, ¿no? A mí, sinceramente, me pareció que la lectura del pensamiento de Foucault era bastante imprecisa. Al menos en 2 puntos, al menos. Me gustaría la referencia precisa donde Foucault hable de la pura vida biológica. Y la otra es que cuando en relación con vida y humanismo. O sea, el humanismo en Foucault está situado al lado de la soberanía. Cuando Foucault introduce la categoría de biopolítica, lo hace en un contexto que está completamente desprendido y explícitamente desprendido de una interpretación humanista de la vida. Por eso me interesa la referencia precisa de esa expresión en los escritos de Foucault y el contexto de esa expresión. Y quizá después de la respuesta seguimos un poco la interpretación. Si no me equivoco, está... Te vas a tener que sacar este talk show que hemos llamado Biopolítica. Bueno, en realidad, Fermín, era para conversar contigo. Gracias por la presentación. La única cuestión que vos traes de la literatura, y por supuesto entonces también hay un interrogo hacia esas imágenes de la literatura, que ubicás una suerte de disciplinamiento o retomás de la lectura que hace la literatura de los barrios, digamos, de las villas, etc. Y en realidad me pregunto si hay en algún lado disciplinamiento. Creo que ahí no. Yo no sé si esto vos lo retomás y lo lees o está en la literatura, y ahí también hay un poco de cómo la literatura construye determinadas imágenes sobre estos barrios, incluso muy ligado con la muerte, donde en realidad uno ahí cuando recorre lo que a veces ve es exceso de vida, no muerte. Y nada, era como para conversar esto, ¿no? Con otro invitado, todo. ¿Hay más preguntas? Bueno, vamos de atrás para adelante. Parece que está bueno lo que decía Dado, porque marca un punto que yo creo que intenté insistir, capaz que no. Nunca sabe lo que dice, ¿no? Eso dice el psicoanálisis. Que efectivamente no es un trabajo sobre Foucault. Y ahí parece que marcaste vos bien el punto, ¿no? No intento hacer un análisis exegético del sentido de biopolítico Foucault. No. Bueno, intenté aclararlo, no es mi intención decir precisar en última instancia cuál es el sentido de biopolítica Foucault, y en ese sentido, toda la derecha no era ese el objetivo del texto de una precisión sobre la noción de biopolítica en Foucault. De hecho, está enfocado, como se fue la pretensión en principio, a ver cómo, haciendo debates contemporáneos, que marcaba un poco Gabriel sobre los animal studies y la necropolítica, ciertos debates contemporáneos sobre la biopolítica actuales, digamos, más que un análisis de la obra de Foucault. En la cita, no traje el libro, de la vida puramente biológica, hasta donde no te podría dar un número de páginas, porque no traje el libro, está en el último capítulo de La voluntad de saber, de la historia del sexo biológico. Si no me equivoco, habría que ver el libro que me traje. Respecto a que
lo que marcó Manuel al principio, a dos o tres cosas. Me parece que lo que está bueno que dijiste es de qué modo se puede pluralizar la noción de cuerpo. Parece que ahí la pregunta, me parece, es ¿quién define lo que es un cuerpo? ¿Y qué no es un cuerpo? Porque vos marcaste la diferencia de zombie y espectro, pero prácticamente lo que dice Derrida es que sí, que los espectros tienen una corporalidad, no son mero espíritu. ¿Sí? Pasa que esa corporalidad no es una corporalidad que pueda ser, una corporalidad, digamos, que de algún modo pone en cuestión lo que entendemos por cuerpo. Entonces, creo que de algún modo, parece que la observación ya iba por ese sentido, se abre se pluraliza la noción de cuerpo al interior, ¿no? La muerte de qué vida, si parece que hay una pregunta interesante que vos decís, en qué sentido hay una excepcionalidad, si no puede haber una lógica de la excepcionalidad tras la muerte. Hay varios textos en los cuales Derrida discute mucho porque justamente la singularización del concepto de muerte como excepcionalidad humana, que solamente el hombre muere, aparece en Heidegger, ¿no? Y sobre todo distinguiendo de por qué el animal no muere, sino perece, es una traducción. Y lo que intenta mostrar Derrida es cómo nuevamente el límite entre el morir y el perecer, que aparece en Heidegger como un intento de distinguir, nuevamente es poroso, de modo que habría muertes, ¿no? No es tan fácil decir que la muerte es propiamente humana y el perecer propiamente animal. Nuevamente ahí parece que la estrategia sería cómo romper la lógica de un pensamiento de la excepcionalidad para abordar la muerte, ¿no? Como lo que singulariza no es la vida sino la muerte, podemos caer en la misma lógica como señalamos. Y lo último, habría que ver, no sé qué estás pensando por la facultad de muerte. El dar la muerte, ¿no? Bueno, el libro también de Derrida llama así, dar la muerte. ¿Quién es? Pero bueno, eso te devuelvo la pregunta. ¿Qué se entiende por facultad de muerte? Y la última cosita, me parece lo que vos marcás ahorita son dos líneas, me parece, para pensar y que iría a pensarlas nada más. Pero sí, hay una cosa que yo no trabajo, que me parece que por ese lado va tu observación, si entendí bien, es que todo esto que estoy diciendo quizás se replica sobre el mismo concepto de política. Y a mí lo que me parece interesante, lo que vos marcabas, es en qué modo la noción de vida puede ser usada públicamente, y quizás lo que se abre con estas discusiones, esta problematización de la biopolítica o algunas discusiones contemporáneas, es incluso la discusión de lo público y lo privado. Entonces, el concepto de política también me parece que requiere un trabajo de cómo se puede ser redefinido en estas discusiones, o por lo menos así lo escuché lo que vos decías un poco. Bueno, respecto a las preguntas de Gabriel y de Silvia, a ver si puedo juntar la respuesta a las dos preguntas o menos. No, Silvia, cuando decís disciplinamiento, es cierto que hay una tradición, digamos, de la crítica literaria que lee la literatura nacional, ¿no? como aparato de Estado, ¿no? como aparato de captura, una literatura que se constituye, digamos, en los años 80, 1880, digo, ¿no? y que lee desde ahí, digamos, el contrapunto o bien desde la autonomía o bien desde la noción de letrado y de intelectual, ¿no? La relación entre literatura y Estado, ¿no? Como la política literaria y la política estética como prolongación de la política estatal. De todos modos, yo no sé si eso estaba en literatura o en un modo de leerla, ¿no? En un modo de pensarla. Yo justamente lo que intentaba leer en estos textos que están trabajando con la hipótesis, ¿no? de que la nación terminó, por lo tanto también se deshace esa noción de literatura, ¿no? y si hubiera en la literatura, cosa que yo dudo, ¿no? cierto gesto de disciplinamiento, ¿no? Acá justamente se deshace por un sistema más bien del hacer ver, ¿no? Es una literatura que hace ver no para vigilar, no para disciplinar, ¿no? sino para potenciar y liberar
Gabriel hablaba de poder de anticipación, que es una concepción clásica de la relación entre literatura, política y representación, ¿no? La literatura como reloj que adelanta, ¿no? Como reloj que adelanta, a pesar suyo incluso, ¿no? A pesar suyo, a ciertas configuraciones que otros discursos, digamos, más formalizados, digamos, tardan por otra lógica del discurso y por otro lado de trabajo con el concepto, ¿no? Algo que la literatura llega por la vía de la percepción, por la vía del trabajo de lo sensible, por la vía de la repartición de lo sensible, ¿no? Por otra vía. Entonces, en ese sentido, me parece que hay cierta literatura que no está trabajando tanto hacia el lado del disciplinamiento y la vigilancia, digamos, ¿no? Acá, bueno, recorto algo para intervenirlo, ¿no? Sino más bien potencio a partir de, a fin de cuentas, la definición clásica de la literatura con la que trabaja en esta novela, que es la noción de extrañamiento, ¿no? Para hacer ver, ¿no? Para hacer ver y para articular cierta política de lo visible, ¿no? y lo enunciable de algo que todavía no tiene figuración ni verbalización en lo público, ¿no? En la escena pública. Al menos hacia ahí intenté ir, ¿no? Intentaba ir. Respecto de los límites, por empezar, tal vez los límites sean, por supuesto, míos, ¿no? Pero es cierto que incluso hoy la novela, yo ni siquiera diría argentina, latinoamericana, ¿no? Se quedó en este resto, ¿no? En este núcleo de neoliberalismo instalado. No sé si es una novela del 2014, ¿no? Sigue trabajando en esta lógica, atrás en ese sentido, ¿no? O tal vez me parece que hay una literatura que avanzó hacia la vía pensada en términos de literatura como renuncia a la escritura, ¿no? O sea, cierta literatura que se presenta como no escrita, es decir, en cierta inmediatez, ¿no? respecto de la vida, ¿no? O sea, no escrita en el sentido de renuncia al deseo de escribir, que aparece fuertemente todavía en escritores como Chafek o como Matilde Sánchez, ¿no? Entonces, en clave de novelas no escritas, ¿no? o mal escritas en el sentido de debate con cierto esteticismo, digamos, ¿no? Planteadas de cierta inmediatez, me parece que también con la renuncia a la no escritura, ¿no? se llevan puesto, digamos, cierta capacidad iluminadora de la literatura, ¿no? De algo que me parece que ya en esta novela se insinúa como un trabajo con algo que Foucault en alguna época llamó el vivir afuera, ¿no? Es decir, tanto estas novelas que les dije como otras que podríamos nombrar, estoy pensando en Open Door, por ejemplo, una novela de Josie Abilio, ¿no? Que tiene algunos años, ¿no? Trabajando con estos espacios como no disciplinarios, para volver a la cuestión de Silvia, ¿no? De Silvino, perdón. Estos espacios no disciplinarios, ¿no? El open door, el vivir afuera, ¿no? Estos espacios que no son exactamente encierros, ¿no? disciplinarios, pero que también son espacios, de algún modo, ¿no? Politizados, en el sentido de hay ciertas formas de poder que se escriben ahí y ciertas formas de resistencia que vienen de estos espacios que se están multiplicando en la literatura, ¿no? La villa, el open door de la novela de Abilio, hoy hablamos con Gabriel, la pichicera de los pichiciegos, ¿no? Son estos espacios que ponen de algún modo en crisis la distinción adentro, afuera, inclusión, exclusión, o en definitiva, en lógica literaria, civilización, barbarie, ¿no? que organiza la literatura nacional. ¿No? Me parece que el primer paso para desnacionalizar la literatura es justamente tocar esa frontera y revisar esa frontera, ¿no? O ver por dónde pasa. Sí, vuelvo sobre la discusión porque me parece muy importante.
La expresión vida puramente biológica o pura vida biológica no existe nunca en Foucault. Solo existe la expresión, el sintagma puramente biológico, pero no vida puramente biológico, en la página 30 de Vigilar y Castigar, pero no está referido a ningún contexto biopolítico. Insisto mucho en esto porque no es un detalle, es conceptualmente parte de la argumentación que me parece debería reverse en este sentido. Yo no coincido que no era un trabajo sobre Foucault, no era un trabajo directamente sobre Foucault, pero Foucault fue puesto en cuestión en una interpretación que me parece que sus bases textuales deben ser revisadas. Por eso insisto mucho en ese punto. ¿Por qué? Porque hay toda una interpretación de Foucault en clave mucho más cercana a Agamben de lo que Foucault es. Y me parece que lo que de hecho pasó fue eso. En Agamben sí existe la expresión, el concepto de lo puramente biológico. Incluso en sus primeros libros, es decir, ya en El hombre sin contenido, existe la expresión pura existencia biológica. No, nuda existencia biológica, o sea, incluso el concepto de desnudez está ahí. Pero eso no sucede en Foucault, y es muy interesante porque nunca, en los escritos de biopolítica, nunca Foucault se sirve de la dicotomía bio-zoe. Lo utiliza después, yo voy a hablar algo mañana sobre eso, en una interpretación distinta a otra, pero en los escritos biopolíticos no. Y no aparece en lo biopolítico esa vida puramente biológica. Y eso marca la distancia de muchas interpretaciones. Por eso me llamó mucho la atención cuando, refiriéndose a Foucault, uno introduce ese concepto. Me parece que no es casual, bueno, no es de fáctico, no sucede así, que eso exista en los escritos de Foucault. Y toda una interpretación, no solo de tuya, sino en general, creo que debería ser revista en torno a esos datos textuales. Yo soy un Foucaultiano, es decir, un positivista del dato, así que igual vos sos un derridiano, a mí me gusta discutir, pero vos tenés Derrida, no tenés el libro acá porque es pesado, pero en la cabeza sí. El comienzo de la lección del 20 de marzo de 2002 de La bestia y el soberano. Ahí Derrida te contradice. Donde está la cita de Heidegger en las 2 o 3 páginas después que vos retomaste al principio de la exposición, Derrida dice que nunca saldremos de esta discusión entre Zoé y Bios y vida y muerte. Pero bueno, este año son los 10 de Derrida, ¿no? Bueno, un pequeño homenaje también a ese texto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No a mí. Quizás un comentario también. Que la noción de barbarie, ¿no? Un poco el comentario de Edgardo, lo puramente biológico, también en literatura se puede recuperar desde una relectura de la noción de barbarie, ¿no? Como digamos, sacar la barbarie, que es algo que la literatura hizo, digamos, ¿no? Sacar la barbarie del campo de lo natural, ¿no? O por lo menos como el par civilización barbarie altera o no se superpone con el par cultura-naturaleza, digamos, ¿no? Es algo que al menos cuando tenemos que transmitir desde una clase, es algo que tenemos que poner en serie y al mismo tiempo desmontar, ¿no? Usar el par civilización barbarie para desmontar el par cultura-naturaleza, digamos, ¿no? Pero la pregunta, Manuel, es cómo... pensaba hacértela después, pero como estás en una trinchera reproductiva, digamos, capaz que no tengo ocasión, tenés que irte. ¿Cómo es el desplazamiento de... ¿Cómo llega Derrida al seminario sobre la bestia y el soberano? ¿Cómo la lógica del movimiento, de la deconstrucción, ¿no? Que va de los textos, ¿no? A ese momento donde Derrida empieza a leer la deconstrucción, digamos, en un ámbito que no es exclusivamente el de la cita de textos de la filosofía o de la literatura, ¿no? Llega a la bestia y el soberano, interpelado por Foucault, ¿no? Digo,
pregunto desde la absoluta candidez, digamos, ¿no? Porque tal vez también apunta un poco al comentario de Edgardo, ¿no? ¿Cómo es ese deslizamiento? ¿Partiría de espectros de Marx, ¿no? ¿Vendría por ahí? Bueno, si vos como derridiano, digamos, podés reconstruirnos ese giro o ese desplazamiento, ¿no? Hay una cuestión ahí que para discutir, digamos, si hay efectivamente un desplazamiento. A mí siempre me interesó pensar que hay un texto firmado, mayo del 68 de Derrida, que se llama Fines del Hombre, donde discute el humanismo. Y de algún modo, yo creo que la escritura de la señora sobre la bestia del soberano se inscribe en toda una discusión que tiene Derrida, el último de que es sobre la animalidad. Esa discusión sobre la animalidad de algún modo también se entiende como una discusión sobre el humanismo. Y en este sentido, muchas veces parece, bueno, cambió Derrida, está diciendo cosas que no decía antes, pero que tienen una vieja, cambia el tono, cambia quizás las fuentes textuales, pero tiene una vieja raigambre, digamos, en Derrida. Entonces, la discusión sobre el humanismo parece ser una de las claves de leer, para leer, digamos, esos últimos seminarios que termina de un problema que estaba pensando y se murió, ¿no? Bueno, yo lo pensaría desde ese lugar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por finalizar esta mesa.